Bueno, ahí recuperamos la transmisión, tuvimos un problemita técnico, y bueno, volvemos a empezar de cero. Estamos avisando a nuestros seguidores. Buenas tardes, buenos días, sábado 22, el loco. Y gracias a toda la gente por el Día de la Madre, que se sumó, que compartió con nosotros, que se emocionó. Gracias a todas las madres que nos siguen, a tanta gente del barrio, de Vicente López, Florida, Olivo, gente que nos ve en el exterior, en Australia, en Melbourne, en Italia. ¿Cómo estáis? Mi amico, mi ragazzo, mi fratello Gustavo, allá en Bergamo, en el norte. Bueno, el productor general, este programa se sube a YouTube desde Italia, en la madrugada. Ahí está Norita Labruna, hola por fin, tuvimos problemitas técnicos, saludamos, tratamos de hablar. Este danés es el padre del existencialismo, el padre de la angustia, voy a hablar un poco de su vida, de su obra, pero la noche parece una noche del polaco Goyeneche, ¿te acuerdas cuando el polaco decía, qué noche llena de frío? Es gris, es plomo, y bueno, parece otoño, pero bueno, está muy loco el tiempo, por momentos uno se tiene que cuidar la garganta, el gangue, más que nada por el cambio climático. Luchamos contra los plátanos que plantó Sarmiento. Bueno, nada, de las noticias no vamos a hablar. Les estaba comentando justamente que la realidad supera toda la ficción, que acá hacemos mucho. Ahí está Fede, que hoy se corta un poquito, y bueno, tenemos internet. Avísame si se corta, si estamos bien, que me avisen. Fede Vega, le mandamos un saludo, que está ahí nuestro amigo. Bueno, y les quería recitar un tema, unas grandes estrofas que dice, ¿por qué cuando pibe me eterna para llamar al sueño y escuchar el rezongo de los bandoneones? Bajo el embarrado de algún patio viejo, porque vi el desfile de las inclemencias, que mis pobres ojos llorosos y abiertos, y en la pobre pieza de mis pobres padres viejos, de mis buenos viejos, cantó la pobreza su canción de nuevo. Me dicen tangos. Me fui modelando en odio, en tristezas, en las amarguras que da la pobreza, en llanto de madres, en las rebeldías del que es fuerte y tiene que cruzar los brazos. Cuando el hambre viene y yo me hice de tango, porque es bravo, fuerte, tiene algo de vida, tiene algo de muerte, porque anduve a ciegas luchando, buscando la dicha. Y pasé la vida engarzando en sueños, porque soy un árbol que nunca dio fruto, porque soy un perro que no tiene dueño, porque tengo odios que no lo digo, porque cuando quiero me desangro en besos, porque quise mucho y me han querido, por eso yo canto triste, por eso. Lo cantaba como los dioses Julio Sosa, el varón del tango. Son versos de Celedonio Flores, ese que escribió rechiflado en tu tristeza. Hoy te busco y veo que tu pobre fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido como no quisiste a nadie, como podrás querer. Se dio el juego del remanche y vos pobre percanta gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta, los morlacos del otario los tiras a la marchanta, como juega el gato maula con el mísero ratón. Estoy tratando de acordarme de memoria. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones, te engañaron el otario, tus amigas el gavión, la milonga entre... Bueno, me estoy olvidando. Con tus
pretensiones, donde se hace más. No me acuerdo más. Bueno, está Alejandro ahí, un beso enorme a Alejandro con su padre. Le pido a Nora que me diga cómo está saliendo. Técnicamente si estamos al aire. Estamos a ciegas hoy. Sé que hay una persona conectada y bueno, ahí está Julián de Fotograma, se unió. Qué bohemia. Brindo por usted, Gómez. Mañana le mandamos el programa, si usted tiene que descansar, qué bohemia, papá. Quedan poco. Lo que pasa es que está lloviendo, eso pasó, por eso se cortó. Les comento que es una noche gris, invernal, plomiza, llena de hastío y de frío, y que trae el viento trae un extraño lamento. De vez en cuando se corta un poquito, y bueno, vamos para adelante. Hoy vamos a hablar del padre de la angustia, de Soren Kierkegaard. Y yo, hoy en todos los diarios, en todos los canales de televisión, en todos los posteos, todo el mundo estaba hablando de Kierkegaard. ¿Quién va a hablar de Kierkegaard? Bueno, el padre de la angustia, el padre del existencialismo, lo va a tener acá en Audio Anómalo. Porque Audio Anómalo es un capricho ontológico, es un capricho filosófico, es un capricho del pensamiento. Estamos metiendo el dedo en la llaga, estamos poniendo la mirada donde la tenemos que poner. Temor y temblor, cuánta angustia. Temor y temblor, parece un tango eso. Sí señor, sí señor. Que cuántas cosas ha escrito este hombre. Temor y temblor. Y Kierkegaard nos decía que la vida consistía en elegir. Hay que elegir, hay que hacerse cargo. Lo que provoca la angustia de elegir. Después vamos a hablar de Kierkegaard. Bueno, agradecerles a todos. Vamos a cantar un tema en italiano. Mi sono innamorato di te, Gustavo. Dígale a su ragazza, las chicas, mi sono innamorato di te, me enamoré de ti, perché non avevo niente da fare, porque no tuve nada que ver con eso. El día que quería que alguien conociera, il giorno volevo qualcuno da incontrare, el día que quería que alguien conociera, por la noche quería algo que soñar, la notte volevo qualcosa da sognare. Mi sono innamorato di te, perché non potevo più stare solo, porque ya no podía estar solo o sola. Il giorno volevo parlare di miei sogni, el día que quería hablar de mi sueño. Por la noche habla de amor, la notte parlare de amore. E ahora che arrivate mille cose da fare, y ahora que tengo mil cosas que hacer, lo siento, lo siento, i miei sogni svanire. Siento que mis sueños se desvanecen, ma non so più pensare a niente altro che a te, pero ya no puedo pensar nada más que en ti. Mi sono innamorato di te, me enamoré de ti. E adesso non so neppure cosa fare, y ahora que no sé qué cosa hacer. Il giorno mi pento di avanti incontrato, el día que me arrepiento de conocerte. Vendré a buscarte por la notte ti vengo a cercare. Il giorno mi pento di avanti incontrato, el día que me arrepiento de conocerte, pero por la noche vengo a buscarte. Un hermoso tema de Luigi Tenco. Mi sono innamorato di te. Bueno, ya pasó Celedonio Flores. Ya pasó la semana. Se viene Rocky 5, no, se viene el IFE 5. No vamos a hablar de... no vamos a hablar de la actualidad, siempre digo lo mismo, pero parece mentira que las cosas... yo ni sabía que había empezado Gran Hermano, y apareció ese personaje que parece Ricky Ford, que denunció al presidente, hizo una gran exposición en contra del presidente, y bueno, pero lo más cómico, que yo lo tengo en otros programas grabados, de Ariel Tarico, es en relación a lo de que yo decía que el presidente es surrealista, que Tarico se anticipó y se hizo viral lo que iba a decir Víctor Hugo, y Víctor Hugo dijo lo mismo que Tarico. Es decir, que es como Tlon Urbis Tertius, el cuento de Borges. Llega un momento en que la realidad es tan surrealista, Víctor Hugo, que está obsesionado,
Mire, yo le tengo un gran aprecio a Víctor Hugo, aunque le parezca mentira a mucha gente que piensa diferente en este tema de la grieta, porque yo conozco de su cultura, de lo que significó para mí de chico, lo que nos iluminó con su relato, con su verborragia, con su léxico y su posición totalmente veredas opuestas hoy en día de ver la realidad, pero hay que respetarlo porque tiene el derecho de decir lo que sea, que todos estamos en democracia y puede decir lo que se quiera, pero fue tan absurdo tan cómico y tan surrealista que pocas veces pasa algo, que la imitación después copia la vida. Es algo fantástico literariamente hablando eso, y se hizo viral, y fueron palabras textuales de este personaje, de este hombre de acá de zona norte que iba a Pepino, Cholulo, y bueno, que todo el mundo está hablando del operativo Alfa en el país donde la pobreza asusta, la inflación. 1 kilo de morrones 1.000 pesos, amigo. ¿Cuánto vale? 10.000 pesos, 10 kilos de morrones. Bueno, una palta 300 pesos. No se haga problema, no se haga problema. Mientras tanto, es pan y circo, estamos esperando el mundial, estaremos distraídos. Mientras tengamos yerba para el mate, algunos libros, la vida sigue. Es eso que pasa, tenemos que pensar qué país le queremos dejar a Mirta Legrand. Señores, no hablamos de política, no hablamos de actualidad, estamos hablando que se confirmó un hallazgo de un submarino que desembarcó en Quequén y trajo muchas suspicacias y algo que se confirmó de que eran submarinos de la Segunda Guerra Mundial donde vinieron los alemanes y fue en el puerto de Quequén. Está confirmado y fue un hallazgo. Sabe que los pescadores le avisan a estos grupos que están buscando submarinos de la Segunda Guerra Mundial, se dan cuenta porque hay otro tipo de fauna marítima, porque parece que adentro de los barcos se hace como un cardumen y traen, y bueno, y la Liga Naval Italiana ratifica la pericia argentina y es uno de los descubrimientos navales más importantes. Está dañado. Había muchos, todavía no estaba confirmado, pero se pudo confirmar la versión de prefectura naval. Es un puerto muy importante. Necochea es una ciudad divina. Yo fui de chico. Es una ciudad que está a 500 kilómetros de la costa. Y ahí parece que desembarcaron altos jerarcas del Tercer Reich. Aunque usted no lo crea, esto pasó. Un beso a Silvia. Qué lindo horario de trasnoche, dice. Un beso a Silvia Berizo, que es abuela y una amiga del programa. Está confirmado lo del hallazgo. ¿Qué más le digo? Que es un país increíble. Que vamos a hablar un poquito de... Tuvimos muchos problemas hoy con la... Dice un gran tango que lo hizo muy conocido Diego Gigala, que se llama Las 40, con el pucho de la vida apretado entre los labios, la mirada turbia y fría, y un poco lerdo mi andar. Dobló la esquina del barrio y curda ya de recuerdos, como volcando un veneno, esto se le oyó acusar. Vieja calle de mi barrio donde he dado mi primer paso. Vuelvo a vos gastado el mazo, es inútil barajar. Con una llaga en el pecho, con mi sueño hecho pedazos, que se rompió en un abrazo, que me diera la verdad. Aprendí todo lo malo, aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo... A mí me gusta cantar esa parte porque es la más linda. Aprendí todo lo malo, aprendí todo lo bueno. Sé del beso que se compra, sé del beso que se da. Del amigo que es amigo, siempre y cuando le convenga. Y sé que con mucha plata uno vale mucho más. Aprendí que en esta vida hay que llorar si otros lloran. Y si la murga se ríe, hay que reír, hay que saberse reír. No pensar ni equivocado. ¿Para qué? Si igual se vive. Y además corres el riesgo que te bauticen. Gil. La vez que quise ser bueno, en la cara se me rieron. Cuando grité una injusticia,
La fuerza me hizo callar. La experiencia fue mi amante. El desengaño mi amigo. Toda carta tiene contra. Y toda contra se da. Hoy no creo ni en mí mismo. Todo es grupo. Todo es falso. Y aquel que está más alto es igual a los demás. Por eso, no ha de extrañarte si alguna noche, borracho, me vieras pasar del brazo con quien no debo pasar. Aprendí todo lo malo, aprendí todo lo bueno. Sé del beso que se compra, sé del beso que se da, del amigo que es amigo, siempre y cuando le convenga. Y sé que con mucha plata uno vale mucho más. Aprendí que en esta vida hay que llorar si otros lloran. Y si la murga se ríe, uno se tiene que reír. No pensar ni equivocado. ¿Para qué si igual se vive? Y además corres el riesgo que te bauticen. Gil. Bueno, señores, las 40, un tangazo. Lo canta la flaca Varela. ¿Cómo lo canta? ¿Qué tal? La vez que quise ser bueno, en la cara se me rieron. Un tanguito, un tema en italiano. Y gracias, les decía, por las visualizaciones en el Día de la Madre, los comentarios. No podemos saludar a todos, me olvidé de María Ángela, de esa santa que fue mi tía María Ángela, la madre de Alejandra y de Mari. Una persona, una catalana buena, pero en el sentido, como dice Serrat, en la palabra buena, en el sentido sin maldad, una gran madre. Me olvidé de tanta gente de saludar que es imperdonable, pero bueno, siéntanse en todos. A Elsa, que está mejor, un beso a tanta gente que nos ve, que comparte el programa, gente que lo ve, lo ve por la televisión, increíble, gente que ve 2 veces el programa, que ya tendría que ir a consultar con el médico. Bueno, gracias por todo. Nosotros tratamos de entretener, de cultivar, de ayudarlos a pensar y de acompañarlos en esta existencia. En un país devaluado, en un país con mucha inflación, muy injusto, pero un hermoso país, paisano, como diría la canción. Tratamos de buscar que los artistas, que vengan miguitas de cultura, que nos riegue un pensamiento, que vuele el vapenciero de Verdi, ve pensamiento ligero, y tratar de evocar. Nos pusimos muy necrológicos, evocamos a muchos muertos. El programa de Carlitos Balá hizo llorar a mucha gente. Y nos acordamos de César Macetti y del que se va y de Javier Marías, y tener nuestra obligación moral es también recordar y pasar esa posta. Y hoy vamos a hablar de un gran danés. No es un perro, sino nada más y nada menos que de Søren Kierkegaard. Kierkegaard es el padre de la angustia, les digo. Kierkegaard nació en 1813, es siglo XIX, es danés, es un hombre que nunca tuvo mucha angustia, que fue el padre del existencialismo. Cuando digo el padre del existencialismo, imagínese que sin él no, imagínese esto, que sin Kierkegaard no hubiera habido Sartre, no hubiera habido Unamuno. Unamuno era su ídolo, Unamuno era su libro de cabecera. Fue un hombre que se planteó y decía que la vida había 3 estados: el estado o el estadio estético, el estado ético y el estado existencial y religioso, ¿no? Y era un hombre jorobado, había salido con una deforme, un hombre buen mozo, bajito, nunca tuvo necesidades económicas porque su padre en Copenhague le había ido muy bien
en el comercio textil, nunca tuvo necesidades y, y heredó de su padre una maldición. Su padre era muy creyente, era muy creyente, y su padre en un momento subió una colina y sintió necesidades existenciales diciendo que Dios los había castigado porque él había lanzado una injuria, había cometido pecados. Lo que pasa es que la gente moría, habían muerto 5 hermanos, era el séptimo hijo, nunca había llegado, a él se le había transmitido todo eso, y Kierkegaard mamó toda esa... Parece que el padre había blasfemado de joven, era muy creyente, era teólogo, anglicano, y pensó que había venido una maldición por las muertes. Y Kierkegaard heredó toda esa culpa, todo ese proceso. Estuvo alejado de su padre y él se planteó muchas cosas con relación a la vida, con el tema de lo existencial, esa angustia de la desesperación, de la duda, de la fe. Hoy en día es un autor bastante reconocido, bastante estudiado, no solamente en el campo de la filosofía, de la psicología, sino en el campo de la teología, porque él fue un gran cristiano. Él estuvo en contra de la iglesia, se enfrentó a la iglesia, pero él era un cristiano, creía en Dios. Él dice que el hombre tiene angustia porque está condenado a elegir, tiene la libertad, el hombre es libre. Él se contrapone a un pensamiento hegemónico como el de Hegel, que va a manejar toda Europa occidental, pero lo de Hegel es la dialéctica y que el individuo no lo ve al individuo como un ser, sino como un ser que está articulado dentro del Estado, dentro de la iglesia, de la comunidad y el peso histórico de ese individuo. En cambio, Kierkegaard se pregunta para qué estamos, quiénes somos, por qué vinimos, por qué sufrimos. Y se pregunta, tenemos angustia porque tenemos que elegir. Tenemos que elegir con quién nos vamos a casar, con quién vamos, qué carrera vamos a estudiar, qué vamos a comer, qué vamos a hacer de nuestra vida, qué gustos vamos a tener, cómo nos vamos a vestir. Y esa amplitud de elección provoca mucha angustia. Hoy la gente se angustia por eso, tener que elegir. Las grandes decisiones de la vida, provocan angustia, son las grandes preguntas. No es que vamos a comer hoy si arroz o un bife, no, la grandes pregunta es, ¿esta es la mujer con que yo quiero tener una familia? ¿Esta es la carrera a la que me va a hacer feliz? ¿Este es el trabajo que me va a permitir progresar en la vida? Son esas grandes preguntas. ¿Y para qué estamos en esta vida? ¿Por qué hemos venido? ¿Para qué hemos venido? Y decía algo que decía Rousseau, el ser humano está libre pero está atado a cadenas. El ser humano tiene la decisión, tiene ese libre albedrío, y ese libre albedrío provoca una angustia inmensa. Y la angustia es el vértigo de la libertad, creo que lo dice en Temor y Temblor, como decía Julián. Y había él en un momento de la vida, toma el lado, como dice él, en el campo, en un campo ocioso, en el estado que él proyecta, ese existencial de su teoría, pero el enfoque existencial es entender que la vida es único, desde qué punto de vista encaramos la vida, es un tema para sobrellevar, que ha llevado mucho, porque somos finitos, ¿vio? El valor, ¿no?, de encarar cosas. La desesperación constituye la base de partida
como un acuerdo sobre una vida sin angustia ni desesperación, donde el ser le tiene que encontrar el significado a la vida, ¿vio? Y vaya si el existencialismo es eso. Y, y, y creo que por eso le dicen el padre del existencialismo. Influyó, imagínense que hoy en día creemos que Heidegger, que Jasper, que Sartre son los padres del existencialismo, pero él decía que uno tiene que dar un salto existencial. Nietzsche también lo leyó, lo adoctrinó todos los grandes existencialistas que tuvimos y que hemos tenido en el siglo XX, este hombre, que tuvo una muy corta vida, que no sé si les mostré una fotito, vamos a ver si les muestro una foto de Kierkegaard. Ahí está nuestro amigo. ¿Qué es el individuo para Kierkegaard? El hombre no es uno desde su inicio. Tiene que llegar a ser individuo poniéndose distintos elementos que lo integran. Y el ser humano es un componente, y en esos componentes él habla de esos tres estados: el estado estético, el estado ético y el estado religioso. Como que creo que a él decía, bueno, eso después lo va a adoptar en el sentimiento trágico de la vida y lo va a copiar mucho Unamuno, Ortega, en el sentido de que el perro es perro y nace perro, y el ser humano es el único que nace y puede empeorar, no es que debe mejorar y tiene la obligación y buscar significado a la vida. El hombre tiene conciencia de su existencia, el perro no tiene conciencia de su existencia. El animal es animal y eso es una función que cumple, como la de la pava calentar el agua, ¿me explico? En cambio el ser humano tiene que darle qué quiere ser en la vida, para qué vive, por qué vive, hacerse esas preguntas existenciales, y esas preguntas son las que provocan angustia. Tiene que desatar esa libertad que tiene, porque en cada momento estamos decidiendo, y esa toma de decisión, imagínense en un político de alto rango, si no estarán angustiados. Lo que pasa es que ellos viven en Narnia, como digo yo, y no les importa. ¿Y qué pasa? Entra el gran mal contra ese existencialismo, es el cinismo, ser cínico, no importarte lo que puede acaparar o no darle importancia a esa trascendencia. Entonces hay un nivel moral y ético que el ser humano se tiene que preguntar esas cosas y las tiene que hacer. Uno es lo que hizo con su vida. Uno se tiene que hacer cargo. Lo que te dice Kierkegaard es: hagámonos cargo. Somos libres al tomar decisiones, y eso después Sartre lo va a llevar en el ser y la nada. Los existencialistas van a poder sacar ese pensamiento, pero un hombre que usó las metáforas de Don Juan, del seductor. El seductor busca muchos amores, no encuentra nada en el sentido estético. Después busca la parábola, hay una parábola que él usa de la manzana en el Edén, cuando Adán comete el pecado, toma la decisión, pero no tiene la culpa porque no sabía, porque era el primer hombre, porque no estaba instruido, porque es parte de esa religiosidad y de ese mito. Entonces no tuvo ni la decisión de tomar esa decisión de pecar. Escribió con seudónimos como Pessoa, escribió con heterónimos, le ponía una personalidad para decir algunas cosas que no se animaban. Hay que ver en la época. Viajó a Alemania, leyó a Schopenhauer. De Schopenhauer seguramente odiaba, o dicen algunos, era el gran enemigo del pensamiento de Hegel. Que Hegel también va a recorrer desde el lado político, histórico, el mundo occidental con Marx y el marxismo y la construcción de la dialéctica y la construcción de la historia. La historia se repite la primera vez y la segunda como farsa, ¿no? Decía esa frase de Hegel. Y de los componentes éticos.
pero yo quería llevarles un poquito el pensamiento de este gran danés, que nos ayuda espiritualmente, muy cristiano, con sus antecesores inmediatos que lo van a seguir a él. El existencialismo va a cobrar. Somos conciencia de vida, somos conciencia de que hay algo más y trascendencia, y esa finitud. El ser humano es un ser finito dentro de un infinito, es lo que provoca mucha angustia. Sabemos que no vamos a morir, ¿para qué estamos? Y en ese para qué estamos le tenemos que dar a nuestra vida sentido. Entonces el ser humano tiene una... la existencia humana se dirige en primer lugar hacia la muerte y a la búsqueda de un proyecto de futuro. Entonces eso provoca un temblor, una conmoción en el alma, que el alma Bueno, un gran filósofo que da luz, y él buscó esos puntos, el de Adán, el de Jesús, el de la muerte de Sócrates. Fue un gran pensador, murió a los 42 años, iba por la calle caminando, la cabeza se descompuso, 42 años, uno de los más grandes filósofos. Estuvo enamorado, no se casó, decía que el matrimonio llevaba mucho tiempo. La vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero ha de ser vivida mirando hacia adelante. Podemos comprender lo que nos pasó, dice él, pero tenemos futuro y tenemos una obligación con lo que viene, ¿no? Y ese que viene es que también se te viene lo peor, ¿no? Se viene el final. Y decía que tenía miedo de casarse porque podía comprometer su vida filosófica, sus trabajos, sus tesis. Si te casas lo lamentarás, si no te casas también lo lamentarás, es como una manta corta, ¿no? Y si realmente el periodo de noviazgo es el más lindo, ¿por qué todos los hombres se casan? Se preguntaban. Él va a escribir este diario de un seductor. Ahí está Søren Kierkegaard, el diario de un seductor. Es un extraordinario capítulo sobre el Don Juan de Mozart y sobre la figura del don juanismo. Son máscaras, una escenografía literaria que sirve de fondo a la estética, su estado, como él diría, el estado estético de la vida. Él tenía mucha contradicción y decía, bueno, el ser humano en esa contradicción se encuentran las grandes respuestas. Decía, dejemos con toda tranquilidad, me acuerdo de esta frase que decía, dejemos a la gente sabia el orgullo de no caer nunca en contradicción. Que la contradicción es parte de la herramienta, hay una gran contradicción, ¿no? Y esa obligación de comprender cosas que no se pueden entender. Hay cosas como la fe, como la angustia, las razones ontológicas del alma, la razón de ser, por qué hemos venido a este mundo, esas preguntas. Son las preguntas que nos debemos... Es mejor perderse, hay una gran frase de él que yo la citaba mucho en una época, que decía, es mejor perderse por la pasión que perder la pasión, ¿no? Esa frase la he citado mucho con respecto al fútbol, que a veces me da vergüenza dedicarle tanto tiempo, tanta exageración, tanta preponderancia, una cosa a veces hasta frívola. Yo siempre digo que el fútbol de las cosas menos importantes es la más importante. Pero dice que es mejor perderse por la pasión que perder la pasión. Decía que nada en la vida era gratis, que todo tiene un precio, no solamente comercial, sino el precio que pagamos con la vida, el precio que pagamos con el tiempo, el precio que todo nos cuesta mucho, el esfuerzo. No hablamos cosas económicas.
y que él pensó al hombre como un individuo libre, que se angustia, que tiene que tomar decisiones, y que él es el motor de esa libertad y tiene que dar ese salto preponderante, ¿no? El ser humano es una síntesis, dice en muchas de sus exposiciones, de lo eterno, de lo finito y de lo infinito. Convive en nosotros la vida y la muerte, nuestro principio y nuestro final. Sabemos que nos vamos a morir y como nos vamos a morir hacemos cosas para poder trascender. Gritarle a nuestro mundo nuestra infelicidad es más fácil que golpearse el pecho y lamentarse sobre uno mismo. Uno mismo tiene mucho agobio, mucho dolor por lo que vendrá. Hay cosas que manejamos, él juega con el ajedrez, como dice, y ahí creo que parece el poema de Borges. ¿Quién detrás de esa pieza mueve esa pieza, ¿no? Como quién está detrás de la pieza, si es Dios o uno el que la mueve, ¿no? La vida no es un problema que tiene que ser resuelto, sino una realidad que debe ser experimentada. Tenemos la experiencia de la vida, tenemos que experimentar, tenemos que vivir, no nos queda otra. Y no tenemos el problema resuelto. Por eso, mientras tanto, tenemos el lado estético, tenemos la obligación moral, ahí saca cosas de Kant, como el deber, la obligación moral, eso es muy kantiano, ¿no? De lo que debemos hacer. Ahí hay un problema ético y después dice, bueno, y la salvación, y él ve la salvación a través de la religión. No nos queda otra que creer. Y eso es una apuesta pascaliana, lo que decía Pascal. Hay que creer, no perdemos nada, es una apuesta. ¿Qué perdemos? Si no nos vamos a dar ni cuenta y tenemos la bendición del cielo. Como diría el soborno del cielo, diría Borges en una... que otros se lamenten de que los tiempos son malos. Yo me quejo de su mediocridad. Y me acordé de estos tiempos, donde elegante, donde esta gente mediática, donde hay tanta chatura, donde no hay buena música, donde no hay buenas conversaciones, donde la vara está muy baja, donde los políticos a veces nos mienten, nos engañan, nos traicionan, donde no vemos reflejado el conjunto colectivo, una esperanza en la política, donde los jóvenes se van, donde los jóvenes están, donde prevalece mucha ordinariez, donde la parte intelectual de una persona no es valorada, y sí la parte material. Y él decía, ¿por qué no tienen pasiones? Lo que necesitamos es recobrar las pasiones. Imagínense que él es parte de ese romanticismo, de un romanticismo que había empezado en Alemania, de que el hombre tiene que darle pasión y sentir las cosas con mucha intensidad, porque la fe es la pasión posible y la esperanza es la acompañante. Lo que acompaña a la fe es la esperanza. Son esas amigas íntimas que parecen seudónimos, esperanza y fe, son acompañantes que nos llevan en el trayecto, en el camino. Pero un gran filósofo que tienen que leer, que tienen que atreverse a leer y estudiarlo y a comentarlo, porque es una persona que estuvo adelantado a su tiempo, que tenía mucho la necesidad de ser perdonados en un mundo. Tenemos que ver el tiempo que les tocó vivir, donde la parte de la religiosidad era muy importante y trascendental,
y la culpa que le había fomentado su padre, que pensaba que había blasfemado y por eso pagaba la muerte de sus hijos que se morían y él le decía que no iba a vivir. Vivió poco, pensó mucho, dejó un gran legado. Después, sin él, el existencialismo no hubiera nacido. No tuvo hijos, no se casó, era jorobado, era petizo, pero fue el padre del existencialismo, el padre de la angustia, el hombre que dijo, estamos para esto y sufrimos porque nos vamos a morir, pero tenemos el consuelo y quería vivir como un cristiano. Él estaba en contra de la iglesia luterana y de la iglesia en general. Lo que le importaba era la fe y lo ontológico que el ser humano podía salir a la superficie. La única respuesta estratégica, inteligente a los horrores de la vida es desafiarlos con risa, decía. Él decía que la ironía, uno a veces cuando vienen los horrores, hasta en una guerra, en un velorio, ¿por qué la gente se desiste? Porque tenemos la necesidad imperiosa de salir como un escape, ¿qué le puedo decir? Del alma, porque es tanto el horror que necesitamos un refugio para salir, es como una resistencia del alma a tanto dolor, y por eso reímos. Mientras decía Cioran, otro existencialista, el rumano, francés, que decía, mientras la persona se ría, hay esperanza, como diciendo, no se va a suicidar. Si no perdemos la alegría, si no perdemos la ironía, si no perdemos esa reserva anímica que es muy importante para controlar el horror. Porque detrás de Sarajevo, de Ucrania, de Vietnam, están los hombres, y detrás de las guerras, de los horrores, de las pandemias, de todo lo que pueda azotar e imaginarse, el ser humano necesita imperiosamente subsistir y reír. Reír para sentirse que está vivo y para alegrarse de que está vivo. Lean a Kierkegaard, un gran filósofo, un gran pensamiento existencial. Señores, pasó nuestro amigo Søren Kierkegaard. Ya les recité Mi sono innamorato di te, qué linda canción, para Karina, para Gustavo, para tutto Italia, Campobazzo, perché non avevo niente da fare, porque no tuve nada que ver con eso, el día que quería que alguien conociera, il giorno volevo qualcuno da incontrare, Gustavo, a la ragazza. Pasó nuestro amigo Kierkegaard. Hablamos de lo que pasó y lo que se halló el submarino alemán en Quequín, en Necochea. Qué linda ciudad Necochea, balnearia. ¿Por qué no tiene tanta prensa Necochea? ¿Con qué nos vamos? Les agradezco a todos. Saludo a Copérnico, a José. Saludo a Basile, acá en el canchón que tiene sus leñas. Saludo al Tano de Caiquén, grande, el Tanito de Caiquén. A Enzo, que le pusieron Enzo por Enzo Ferrari, Gustavo. A tanta gente, a Diana y a Ricardo que ven el programa, a María, a Rosario que lo ve con su madre, a Marilu que tiene 91 años y está más joven que nunca, a Elena, a Silvia, gracias por estar ahí, a Norita, a Alejandra y a Norma, a Mabel, la profesora de inglés que le encanta, gracias por los comentarios. Me alegro que estén bien nuestras amigas, nuestros amigos. A todos, gracias por los comentarios. Gracias a la gente que está totalmente crazy, que lo ve 2 veces al programa. Vayan al psiquiatra, consulten, medíquense. Hay una canción de Luz Casal que es hermosa. A Cecilia Rantica, que me llueven los elogios de Cecilia. Mañana es la noche de los museos. Traten de ir en Capital, no se suspende por lluvia como la noche de las librerías, espero que se haga. Mañana también acá en Vicente López van a estar la noche de los museos. A Ceci, a Lili, un beso enorme, a Liliana Belloglú, a tanta gente, la verdad a veces me olvido, les juro que me olvido, necesito a alguien que me ayude a nombrarlos, a todos, a Norberto,
si lo ve desde Melbourne. A Carlitos de la inmobiliaria, hincha de San Lorenzo, que estuvo resfriado. Hubo mucha gente resfriada y con problemas. A nuestra amiga Marta, que estuvo que se reponga. Dice, entre mis recuerdos, dice, cuando la pena cae sobre mí, el mundo deja ya de existir. Esto es para Kierkegaard. Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos. Sueño con noches brillantes, dice Luz Casal, al borde de un mar que será de Necochea, de aguas claras y puras, como mar de las Pampas, y un aire cubierto de azar. No de azar, sino de azar, como cada momento era especial. Empezaba la radio Feeling de Romay, ¿se acuerdan? Y ponían este tema, esta mujer española, esta cantante, hermoso tema. Días sin prisa, tardes de paz, miro hacia atrás, como decía Kierkegaard, y busco entre mí recuerdos. Yo quisiera volver a encontrar la pureza. ¡Qué temazo! Nostalgia de tanta inocencia que tampoco duró, con el veneno sobre mi piel, frente a las sombras de la pared. Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos. Y si las lágrimas vuelven, ellas me harán más fuerte. ¡Qué temazo! Un beso a Elena, a Beba, sí señora, a Lolo, a mi amigo que está de vacaciones y lo extraño, a Loquillo, a mi amigo, a Dani. Se viene el morbo, como dirían los españoles, que a cada rato hablan del morbo. Bueno, la final entre Racing y Boca. Yo como hincha de Racing estoy dolido, desesperanzado, desahuciado, angustiado. Pero bueno, queda esa ínfima posibilidad que se llama de milagro. Bueno, aunque hay muchas posibilidades, porque es nada más que un punto, pero al ser independiente, el partener y el mediador, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor, dice Celedonio Flores. Cada momento era especial, días sin prisas, tardes de paz, miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos. Yo quisiera. Qué linda canción. Qué linda canción. De Holy Night y Luz Casal. La verdad que sueño con noches brillantes al borde de un mar de aguas claras y puras y un aire cubierto de azar. Yo quisiera volver a encontrar la pureza, nostalgia de tanta inocencia que tan poco tiempo duró. Cuando la pena cae sobre mí. Vamos, las palmas. Quiero encontrar aquello que fui. ¿Saben que este muchacho elegante hoy sacó un tema que le escribe a Wanda Nara, que le dice este elegante? Él tiene un sintonizador, son bandas, son efectos de voces, porque él desafinaría más que yo, o desafina, no podría ni cantar el muchacho. No solamente elegante, sino muchos cantantes. Ahora hay pistas y hay programas de computación que lo hacen afinar en los estudios. Son gente que canta como los perros, pero como los perros realmente, pero en serio lo estoy hablando ahora. Y el programita hace lo que quiere. Por eso puede cantar ese muchacho. Y bueno, y me gustó el tema que le dedicó Jimena Barón a Yanina Maradona, la hija del Diego de Maradona. Un pequeño frivolidad, un pequeño chimento, porque parece que la verdad es lo que se debe sentir Daniel Osvaldo, el jugador de Boca, de la Roma, el rockero, porque eran íntimas amigas y resulta que le decía, dejalo, le decía, la hija de Maradona, dice la canción, me engañaste amiga, me dijiste, una traición, se pasan factura, la verdad una novela, un culebrón, y quedó reflejada una canción que se llama La Araña, y no es Julián Álvarez, ni es Samu Chastegui, ni es La Araña Yacine,
ni es la araña que mató a la nena, que no tuvieron el antídoto para luchar, y ni es la araña que tengo en los placares. Bueno, señores, me voy con un tema hermoso que lo canta Dani Martin y que creo o estoy seguro y convencido que se lo pide mucho en México. Y es un tema para toda la tercera edad, porque todos, como dice Serrat, llevamos un viejo encima. Yo soy un viejo de 45 años, todos vamos a llegar a viejos, pero esta es una gran letra y yo quiero compartirla con ustedes, porque las grandes letras, las grandes metáforas que nos iluminan, nos acompañan, dice, cuando estemos viejos y se nos achique el paisaje en los ojos y el sol del invierno se nos ponga flojo y nos cachetee la cara el espejo, cuando estemos viejos y tiemble mis manos al tomar las tuyas, y nos falte el llanto, la risa y la bulla de esos tres diablillos que ya estarán lejos. Cuando estemos viejos, cuando estemos solos, cuando haya nada y nos duela todo, cuando solo exista la casa vacía y anden en silencio tu sombra y la mía. Nos querremos tanto que nuestro cariño llenará la ausencia de estos tres diablillos. Cuando estemos viejos, yo te lo prometo, compañera mía, serán nuestros años plenos de dulzura, serán nuestras horas llenas de poesía. Andaremos juntos, viejitos inquietos, las 4 estaciones de un mundo de nietos, y verás mi vida, que miente el espejo, pues seremos novios cuando estemos viejos. Cuando estemos viejos, ya lo verás mi amor, y seremos novios, cuando estemos viejos y viejos. Cuando estemos viejos, Alberto Cortés, hermosa canción. Y el sol del invierno se los ponga flojos, qué lindo. Bueno, nos vamos, señores, gracias a Nora, en serio. Gracias a su madre, que ya conseguimos paleontólogo para que la atendiera. Un beso a Evelina, un beso a que se repongan todos los enfermos, a Pilar, que está mucho mejor, que nos ve, a tanta gente que nos ve. Siéntanse por saludados a todos, estemos jóvenes o estemos viejos. Cuando la pena cae sobre mí, Kierkegaard, cuando la pena cae sobre mí, el mundo deja ya de existir. Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos, se viene el Mundial, 30 días, Scaloni dio la lista. Señores, nos vamos, bajó el dólar, subieron los morrones, la papa a 300 pesos. Un tender, 15.000 pesos, no el Tinder es la aplicación, el tender donde colgás la ropa, 15.000 pesos, métetelo, voy a colgar la ropa, la voy a colgar con una soguita. Sueño con noches brillantes al borde de un mar. ¿Quién podrá ir al mar, no? Ver el mar, ¿no? Yo que no lo conozco, poder conocer el mar, ¿quién quiera? ¿Quién quiera aportar por la causa, aunque sea para ir a Valeria del Mar o no sé? De aguas claras y puras y un aire cubierto de azar. Cada momento era especial. No cantes, ¿cómo no voy a cantar? Lo recito. Con el veneno sobre mi piel frente a las sombras de la pared, miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos. Me voy. Gracias a ustedes por estar ahí. Gracias por escucharnos, por compartir. Compartan el programa. Si necesitan un corte de pelo, me tienen acá a su disposición. 156-527-6390. Mariano Blanchetti 77. En Instagram. A seguir. Comparten en YouTube. Pásenlo a un amigo. Si necesitan una publicidad, si necesitan, vamos a estar acá a su disposición. Señores, esto es un éxito desde hace 20 años, en todas las plataformas, en AM, en FM, en YouTube, en radio, en internet. Estamos haciendo Audio Anómalo. Le ponemos un cachito, un pequeño cachito de humor, de cultura, de actualidad, de insolencia y de la gran convocatoria de los artistas que nos dan estas letras divinas y estos pensamientos hermosos. Gracias por estar ahí, por acompañarme.
Me siento muy honrado de su compañía, quiero que lo sepan. Un abrazo a todos, siéntanse saludados todos y hasta el viernes que viene o hasta la semana que viene o Dios mediante. Chao, buenas noches, que Dios reparta salud. Si nosotros nos olvidamos de Él, que Él no se olvide de nosotros. Un beso, un cariño enorme.